La primera vez que cruzaste la calle sola o pronunciaste una palabra nueva. Cuando despegó el avión y viste por primera vez el cielo desde otro lado. Cuando floreció la planta de naranja lima o viste nacer a tu hijo. Cuando el loco la picó. Cuando escribiste el primer poema, ese abrazo largo, seguir la estela de tu perfume, están allí, son nuestros instantes decisivos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy estoy muy bien rodeado, siempre estoy muy bien rodeado, pero cuando vienen los nuevos les digo siempre lo mismo. Hoy estoy muy bien rodeado con dos muy buenos músicos. Es un gusto para mí recibir a Papina de Palma y Luciano Supervielle. Papina, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, por favor, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Te pones nerviosa en la televisión? No particularmente, me estoy poniendo nerviosa con la pregunta. Ahora estoy nerviosa. No, mentira. No, estoy contenta de estar acá. Hace pila que no venía, así que... Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un rato largo de música, así que bienvenida. Luciano, bueno, gracias por acompañarnos. Placer, muchas gracias. No, por favor. Divino. Vos no estás nervioso. Siempre un poquito está bueno. Y le juro que yo estuve tentadísimo a decirle que trajeran una guitarra y un piano. Pero después de lo que escuché el otro día en un lugar donde estábamos juntos, que decía Citarrosa, me dio vergüenza. Aquello que dice que Citarrosa cuando le pedían que cantara algo se enojaba. Y decía, yo te pido a vos que actúes. Ay. A mí me encanta tocar igual. Sí. A mí también, Bueno. sí. ¿La próxima? La próxima tenemos que hacerlo. No, para más, para cantar también, que nos gusta mucho a todos. Te confieso que yo a ti te conocía muy poco, ¿tá? Y cuando empezamos o los compañeros de la producción empezaron a trabajar y pensaron en invitarte, bueno, fui a ver quién eras, ¿tá? Había escuchado tu nombre, pero no tenía muy claro. Y me pasó una cosa muy curiosa. Fui a YouTube y me encontré con la canción de Jaime. Cuando Si me voy antes que vos. Si me voy antes que vos, ¿no? Y me emocionó mucho. Y yo le decía después a mucha gente, nunca me había dado cuenta de la letra. La escuché 1000 veces, la debo haber escuchado 1000 veces, pero nunca me había dado cuenta realmente de lo que era esa letra. Así que te lo agradezco, porque fue como descubrir la poesía de Jaime a partir de una forma distinta de interpretarla. Bueno, qué privilegio. No, en serio. Se lo comenté a los compañeros de producción y le dije, me gustó mucho, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de ustedes, ¿les parece bien? Empecemos hablando de ustedes con una foto que les pedimos. Así que si los compañeros de producción están de acuerdo, vamos a ver en la pantalla la primera foto de Papina. Buenísimo. Chiquitita era. Chiquita, sí, no tenía ni un año. Y esa es mi abuela, Blanquita, que falleció ya hace unos años, que me estaba dando la comida, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Y dónde es eso? Porque... Eso yo creo que es en la casa de ella de aquel momento, que creo que era en un edificio por la calle Centenario. Esos grandes que hay en Centenario y casi 8 de octubre. Sí. Ahí. Y elegí esta foto porque yo le adjudico a mi abuela como la responsabilidad de haberme interesado en la música. Ella tocaba el piano muy bien, leía así, no podía como, si no leía no sabía tocar. Tenía que estar leyendo una partitura para poder tocar, pero nada, siempre estaba el piano en la casa y yo iba y me dejaba tocarlo y tocaba cualquier cosa, o tocaba ella y yo bailaba, o después escuchábamos música académica, así como de la que ella tocaba, y también empecé a hacer ballet, por ejemplo, a raíz de eso. Y tal, es como... ¿Tú ahí todavía no te habías ido de Uruguay? No, yo me fui de Uruguay
A los 13 años. A los 13 años. Sí. O sea que esa primera etapa de hacer todo, ballet y todas esas cosas que se te Todo eso ocurrió, fue eso antes. fue todo acá. Sí, exactamente. Porque después tenés que viajás. Digo, Sí, fui con mi mamá y con mis hermanos y con el papá de mis hermanos en España, estuvimos viviendo 1 año, después 5 años en Bogotá y después ya era suficientemente grande como para decir, quiero volver. Siempre quería volver, tenía como un apego muy grande, me encanta vivir acá y siempre quería venir. Sentía que todo lo otro era como provisorio y que estaba como esperando a que pasara lo verdadero que era acá. pero era provisorio, de hecho. Era, sí, bueno, pero ellos, por ejemplo, después siguieron viajando, después de estar en Bogotá, estuvieron en San Pablo viviendo. Yo fui como la que me vine sola acá, me vine a vivir con mis otros abuelos, no con ellos, sino con la otra, con Oma. ¿Cómo era eso de vivir? Perdón. Qué lindo Bogotá igual, ¿no? Qué linda ciudad. Sí, Estuve sí, un par me de veces. encantaría, nunca volví como a trabajar, así a tocar o a turistear. Para vivir no fue así una cosa como... ¿En qué años, perdón? Dale. Y fue Pregunte. desde mis 14 a mis 18, o sea que... 90. Ah. ¿Qué edad tenés? No, tengo 30 Está. y esto fue hace 12 años que me volví, o sea, en el 2010, del 2005 al 2010 más o menos, por ahí. Porque es lindo Bogotá. Yo fui algunas veces a tocar con Bajo Fondo. Solo conozco Medellín y Bogotá en Colombia y sí, siempre me gustó pila. No sé, mucha música, ¿viste? Es una ciudad muy cultural, por lo menos cuando yo fui, ¿no? Claro. Que ya era post esos años horribles, digamos, Sí, sí. de mucha violencia, que igual hay pila de violencia aún, como lastre de toda esa época, de los 80s principalmente y 70s, pero nada, mucha música, ¿viste? La gente siempre me atrajo pila Colombia. Bueno, Colombia es mucha música, ¿no? Sin duda. no Es sé, como abundancia, es como todo florece un montón, todo la fruta, todo es como... todo, Sí. Todo como brilla un montón. Casi exagerado, diría. Sí, como exuberante. Sí. Yo creo que... como- Yo nunca fui a pasear a Colombia, siempre fui, obviamente, a ver fútbol. partido de fútbol. Uf, ¿no? claro, qué cosa. Otro no, mundo, ¿y qué voy a hacer? Bueno, y fui a Bogotá una vez, vi muy poco, y a donde fui más veces fue un par de veces a Medellín, a Barranquilla, que está muy cerca de Cartagena. Me hice trampa. Dicen que es muy bonito, sí. Primero me fui a Cartagena y después fui a Medellín, hice trampa. Sí. Pero me impresionó eso de el viernes de tarde sacar los baffles a la calle Claro. o baffles en el baúl de los autos Es tremendo. y dale que dale, baile y baile y baile y baile. Muy parecido a Brasil en ese sentido, ¿no? Como también la música tiene un rol social Sí, con que mucha- no es lo mismo acá. Digo, si bien es muy importante, allá es otra cosa. Sí, ya es como, puede ser que hay como una cosa de la música con el cuerpo. Con el cuerpo, atraviesa las generaciones de la desinhibición de bailar, digamos. Ves a los viejitos bailando en los bares. No, y toda la gente sabe bailar. Toda la A gente mí me sabe pasaba, bailar, cantar, todo yo el soy mundo medio de canta. madera, claro, y allá era todas las salidas, ¿no? Como de adolescente, y qué sé yo, eran bailes. Claro. Y yo era muy dura para bailar, como que no había otros planes en realidad mucho. Era como, los planes eran El todo plan ir es a salir a bailar y bailar, bailar y tomar y bailar. bailar. Claro, bailar el paso que correspondía a cada ritmo, todo, que siempre tuve mucha dificultad. Hablando de la foto, ahora que ya se nos fue, ¿fuiste la persona que aquella niña pensaba que iba a ser? Yo creo que me acerco bastante. Creo que la niña estaría contenta, como, porque además durante mucho tiempo creí que no se podía ser artista, ¿no? Ser música. Hay como un discurso muy común que yo creo que muchas familias, con la mejor de las intenciones, aplican, que es esto como de que no, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, está todo ¿De qué bien vas que a quieras vivir? ser cantante, pero claro, Además. ¿de qué vas a vivir? O bueno, tenés que tener un plan B, ¿no? Como eso que se sigue repitiendo un montón, que es re peligroso, porque durante muchos años yo realmente creí que era imposible, ¿no? Que tenía que pasar como una cosa medio fantasiosa, como tipo que te descubra un productor, como, no sé, como algo así medio místico, y que obviamente lo más probable era que eso nunca me sucediera, y empecé como un camino, empecé a estudiar una carrera que se llama Ingeniería Audiovisual, y como a encaminarme en una cosa que me iba a llevar a un destino que no tenía nada que ver con algo que yo deseara. Y por suerte ahí, no sé, como una serie de, no sé si epifanías o qué, me volvieron a traer como al deseo verdadero.
Pero sí, ahora yo creo que sí me acerco como a lo que en aquel entonces pensaba que quería hacer. Aquella niña que tocaba el piano, que bailaba, que Sí. cantaba y que todo Sí, eso. fue como lo primero que supe que quería hacer era cantante, como cuando te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cantante. Cantante y actriz, decía. La de actriz, por ahora, Y bueno, al tiempo. quién sabe. Por Sí, favor. sí, total. Bueno, vamos a ver la otra foto, Dale, ¿te parece dale. bien? Así hablamos un poco con Luciano. ¿Es el Luciano que está posando o está tocando? No, ahí sí, guitarreaba un poquito, cantaba canciones. Yo primero toqué la guitarra y después empecé con el piano. Esto es en México. O sea, entre el 80, esto debe ser el 84, ponele, 83, 84. Y sí, eso es un apartamento en el pleno DF, que hoy en día se llama Ciudad de México, en esa época se llamaba Distrito Federal aún. Y claro, si bien estábamos cerca de del Parque España y del Parque México, que eran grandes parques dentro de la ciudad, pasábamos mucho tiempo con mi hermana, que es un poco mayor que yo, adentro del apartamento, ¿viste? En la calle no podías estar, Claro. no era como acá, ¿viste? Entonces, la música tenía un rol muy, muy presente, muy omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Jugando, cantando, era nuestro principal pasatiempo, vamos a decir. Escuchando música, cantando, tocando, nos fabricamos instrumentos, me acuerdo. Y siempre, si bien mis padres no son músicos, siempre tuve como ahí también fuerte, fuerte inclinación por la música desde muy chico. Ah, pero vos sos francés. Yo nací en Francia, lo que pasa es que, claro, a los 4 años ya nos fuimos a México y a los 8 años yo ya estaba en Uruguay, entonces yo me siento uruguayo, principalmente, si bien después con los años, viste, bueno, siempre mantuve conexión con Francia por mi familia allá y por amigos, y bueno, sí, evidentemente hay cosas que se absorben en esa primera infancia que te quedan para siempre, ¿no? Pero eso como que también lo fui descubriendo después, con los años. Yo a los 8 años llegué acá a Uruguay y o sea, el acento mexicano que tenía acá me duró 3 meses y ya está, o sea, nunca más. Así que, pero bueno, como te digo, después pasaron muchos años antes de volver a México, que por primera vez volví a tocar con bajo fondo, y bueno, empezaron a aparecer ahí, viste, los olores, las imágenes, las calles. Yo tuve una experiencia increíble la última vez que fui a México, justo antes de la pandemia, que fui solo a tocar, y fui a recorrer tengo como una especie, no sé, cábala, pero una cosa que siempre hago cuando voy a París, que es ir y me tomo un café en la esquina donde yo vivía cuando nací, que siempre ha ido cambiando a través de los años. Y esta vez, por primera vez, lo hice en México. Fui a la esquina y vi donde yo vivía. Y pasó una cosa increíble, y es que estaba abierta, era como un edificio de 3 pisos, yo vivía en el primero, vivíamos. Estaba la puerta de calle abierta y me metí. Abajo, en toda la esquina, habían hecho un restaurante que cuando yo vivía no estaba. Y toqué a la puerta de mi casa. Y me abrió un tipo de delantal así y le expliqué, mirá, yo hace muchos años vivía acá siendo niño. Acá estaba el cuarto, me hizo pasar, ¿viste? El loco no podía creer. Se había transformado como en las oficinas y creo que cocina también del restaurante de abajo, que habían hecho una escalera que comunicaba y el tipo no podía creer, ¿viste? Mirá, acá yo dormía, acá estaba el coso. Increíble. Fue para mí muy emocionante porque fue eso, ¿viste? Aparte estaba solo, entonces como que uno también estando solo Claro. tiene más tiempo de conectarse con el lugar con el que está, ¿no? Cuando estás en grupo, con bajo fondo, muchas veces somos 20, entonces, o 16, mucho más en una cápsula, ¿viste? Claro. Cuando estás solo, no tenés otra que conectar con la gente mucho más, ¿viste? Entonces fue re lindo y fue como se cerró ahí un ciclo grande en mi vida. Lo que te está diciendo es que tenés que ir a Bogotá. Tengo que ir a Bogotá. Claro, tenés que ir a Seguro, Bogotá. sí, Sí. sí. de A una, mí, sí. a mí me pasa que casi, bueno, uno a Buenos Aires en general vamos mucho, ¿no? Porque pero yo viví muchos años en Buenos Aires y siempre que voy a alguno de los 2 barrios en los que viví. Y voy y miro y qué cambió y te acordás que acá estaba tal cosa y mira esto, porque claro, la ciudad es viva y cambia, pero es como, no sé, Es como, parte es de parte lo que de uno. sos, Sí. claro. Es más, mis hijos en un momento de su vida, una vez empezaron a ir 2 veces por mes para ir a recuperar esos instantes de su infancia, ¿no? Que bueno, que es eso que vos decías, pararte en una esquina a tomar un café. Claro. Pero igual, yo te escuché, puede ser, cantar en francés un Sí. hip hop.
Sí, 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 sí. Sí, porque bueno, el hip hop en Francia tiene una tradición muy larga. Seguramente después de Estados Unidos, que es donde nace, debe ser de los países, capaz que Inglaterra, de más vieja tradición de hip hop en los 80. Yo cuando era niño ya escuchaba hip hop. Porque era también existía esa rama más comercial, más para niños incluso, era tan amplio en la cultura que se extendía. Y yo tuve como contacto fuerte con el hip hop francés siempre. Es una influencia hasta el día de hoy importante para mí. Me desconecté, hoy en día no tengo ni idea cuál es la escena de hip hop en Francia, pero durante muchos años estuve como con cierta información. Metido con el hip hop. Sí, sí. Yo nunca tuve muy claro la diferencia entre el hip hop y el otro. Pero tal, los escucho y trato de entender. ¿Cómo fue esa vida tuya, esos primeros años, tu familia exiliada? Y además, tu madre es francesa Mi o madre italiana. es francesa, hija de italiano. Hija de italiano. Es la única francesa de 3 hermanos, la única, porque es la menor, única francesa. Nada, yo siempre tuve muy lindos recuerdos de mi infancia, viéndolo a la distancia, claro. Cuando llegué al Uruguay, que nos mudamos al Prado, que era donde había crecido mi viejo, el cambio fue muy, muy grande. Un cambio positivo, digamos, Claro. de estar mucho en la calle, con muchos amigos en la calle, mucho verde, mucho más como libertad en un punto. Eso en México la vida no era así. Entonces, pero digo, mientras lo vivía, para mí estaba alucinante, ¿no? O sea, tuve como una educación de mis viejos muy, muy linda en ese sentido, ¿viste? Mismo la relación que mi viejo tenía con el exilio, yo creo que tuvo como la inteligencia, que no es sencillo, yo lo analizo ahora ya de grande, y de cómo, o sea, yo me imagino en la situación de mi viejo, cómo no permear a tus hijos de esas angustias, de estar Claro. lejos de tu familia, debe ser re jodido, ¿no? Digo, yo ahora que soy padre y cuando estoy mal, o sea, me doy cuenta del espejo que es eso en mis hijos, ¿no? Entonces, me imagino de esa situación y la verdad que estoy como muy, muy agradecido en ese sentido de mis viejos, ¿viste? De cómo supieron también darme felicidad en contextos que a veces eran muy jodidos, porque también ellos vivieron en los 80s un corralito muy fuerte en México, así como hubo en el 2001 en Argentina. Mirá. En México en los 80 pasó lo mismo. No me acuerdo si especificaron, no sé, pero digamos, de un día para el otro, la gente perdió tipo más de la mitad de sus ahorros, ¿viste? Por una cuestión cambiaria, y mis hijos también quedaron sin un mango. Y todas esas cosas, ¿viste? Yo de niño a veces pueden afectarte más o menos. En mi caso, yo creo que, si bien sí me siento súper influenciado por el hecho de haber estado en el exilio, digamos, haber crecido en Francia, México, eso es muy importante en mi vida, creo que siempre desde un lugar muy creativo y luminoso. No siempre ocurre. Vos cuando tomás la decisión de dejar Colombia, decís yo, tampoco Bogotá, yo quiero ir al Uruguay, punto. Quería venir para acá porque extrañaba un montón a mis amigas principalmente y fue como... Yo ya era una adolescente cuando me fui, entonces vivía eso como con mucho dramatismo y eran, no sé, los cumpleaños de 15 de las chiquilinas y yo era como, se me arrancaba un pedazo cada vez que me perdía un suceso así. Y también porque quería hacer, como yo en ese entonces todavía pensaba que artista no iba a poder ser, y por supuesto que estudiar música no era una opción que ni se me pasara por la mente, quería estar en un lugar quieta para poder estudiar. Y por el trabajo del esposo de mi mamá, que es por quien nos fuimos mudando, nunca se sabía mucho cuánto tiempo íbamos a estar en un lugar o qué sé yo, entonces venirme para acá era como una solución a esa inestabilidad. Era como, bueno, vuelvo para Montevideo y estudio ahí y me quedo ahí quieta y ta. Dicen que el exilio, no importa si es exilio económico o exilio político, que los padres hay un momento en el que tienen que tomar una decisión que es hasta qué momento podés arrancar a tu hijo de esa realidad que está viviendo, ¿no? O sea, que es lo que vos me estás planteando. Cuando ya son adolescentes, cuando ya tienen amigos, cuando ya tuvieron un novio, una novia, cuando ya viví, es decir, sacarlos de ahí es provocarles un desarraigo muy grande. De repente a los 8 años, como vos decís que estabas casi siempre en tu casa con tu hermana, cambiar esa realidad por una realidad que, bueno, que en este caso fue mejor, es más fácil que después lo que tú me decías, ¿no? Es decir, Sí. ya eran tus amigas, ya tenías una vida que
que se te hacía difícil Sí, estar bueno, lejos. mis hermanos, mis 3 hermanos, mis 2 hermanas y mi hermano Martín, hijos de mi mamá, vivieron así como esos cambios siendo más chiquitos, de repente más como a la edad que vos tenías. Y yo no sé si para ellos será más fácil, pero a lo mejor sí como que se naturaliza más, ¿no? Como, Claro. bueno, mi vida es un poco así, o sea, me tengo que cada tanto desarraigar de todo lo que construí un poco en ese lugar. ¿Y no conservaste tipo amistades así de allá de Sí, Colombia? de hecho el año pasado mi mamá ahora vive en España con todo esto, y fui a visitarla y me reencontré con un amigo de Bogotá que ahora está viviendo allá, y estuvo re bueno. Fue como- Me dicen que tengo que ir a una pausa. Igual me quedan unas cuantas cosas para conversar, pero bueno, seguiremos hablando en el próximo bloque. Así que muchas gracias. Estamos con Papina de Palma y Luciano Superviel conversando. Ahora vamos a hablar un poco de música, ¿no? Sí, sí. Bueno, está, porque para eso los invitamos. Ya venimos. Muy bien, seguimos conversando con Papina de Palma y Luciano Superviel. Yo antes de ir al corte te decía que si habías vuelto por esa idea bueno, de la canción, el patrimonio, pero después me di cuenta que no, que por lo que me decías antes, eso fue posterior, pero igual ya hacías música. Sí, hacía música, en Bogotá tuve una banda y me encantaba, o sea, la vocación estaba como súper clara, estaba un poco resignada como que era imposible y que me iba a morir de hambre, pero en realidad el deseo persistía. Y sí, no me pasaba todavía en ese entonces algo como con una cosa como de raíces de la canción y de Uruguay y qué sé yo, sino que me empezó a pasar después, poco tiempo después de mudarme para acá, al volver, me anoté en un taller de canciones que da Rubén Olivera, que lo sigue dando, y me anoté ahí y fui y él dijo unas cosas y decía como que para él, no quiero citarlo mal, ¿no? Esto es como lo que yo recuerdo de lo que él dijo, pero como que para él era muy importante que en las canciones que hacen las personas, estuviera presente el origen cultural, el origen geográfico de esas personas. Como que si eso estaba omitido, que un poco era mentira lo que estaba, la obra, ¿no? Algo así. Y a mí me pareció indignante porque yo no sentía que mis canciones tuvieran nada que ver con Uruguay, ¿no? O sea, no era que renegara de ser uruguaya ni nada por el estilo, pero me parecía que como, nada, una postura como medio infantil, me parece ahora, y que también era mucho más chica, como de que no tenía por qué tener nada que ver con Uruguay o con el país del que proviniera y que antes de ser uruguaya era Papina, como tenía un poco como esa, no. Y con el tiempo, por suerte, me di cuenta de que no tenía razón yo y que comparto con lo que él dice. No es que tengas que hacer, no sé, candombe o murga canción o qué sé yo, no tiene que ver con eso, pero sí es como imposible no estar influenciada por el lugar en el que naciste o creciste, es como, tenés que hacer fuerza, tenés como que omitir, como casi mentir para que eso no se note, ¿no? Pero me dio unos años en el de caso de trabajo, ustedes me di dos, que tienen esa particularidad de que los dos tienen influencias del exterior, porque de repente musicalmente no sé pero sí, supongo que el hecho, aunque eras muy chico, si ya tocaba la guitarra, algo de México se te tiene que haber metido. Es decir, ¿cómo combinás esa experiencia de haber tenido una banda en Colombia, ¿no? Con, de alguna manera, tener tus raíces? O sea, ¿cuáles son las raíces, en definitiva? Sí, la experiencia, yo creo, ¿no? Como más que un lugar específico, la experiencia, haber crecido esos primeros años hasta los 12 acá, después de estar en Colombia, todo. Y quizás aunque no tenga como que digas, bueno, tengo este disco en el que voy a poner 3 vallenatos porque viví en Colombia, como creo que cualquier experiencia que te atraviese, como mudarte de un país en la adolescencia,
es inevitable que tenga un impacto sobre la forma de expresarme, por ejemplo, como en la poesía de las canciones. O, no sé, rítmicamente capaz que también no lo noto, pero sí es como, está todo influenciado de eso, de las experiencias. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y me resulta interesante porque nunca lo había hecho ese camino. Yo siempre para mí fue como más, digamos, con los años, ¿viste? Con el camino de buscar influencia, digamos, de buscar un sonido propio, un estilo propio, era como una enorme herramienta la de poder apelar justamente a tus vivencias, a tus influencias y obviamente en mi caso, y en tu caso Uruguay estaba muy presente, no solo Uruguay, también la música, en mi caso la música clásica, son cosas que yo lo tomo más como herramientas como para realmente tener un sonido propio. Claro. Pero está bueno también eso de no tener eso presente en tu música implica hacer un esfuerzo por alejarte de eso. Nada, digo, nunca lo había pensado de ese modo, pero sí, me parece que estoy de acuerdo con eso. Tu primer disco, esto tuvimos el otro día toda una discusión en la producción. Bueno, nosotros discutimos lo que vamos a hablar. Y fue toda una discusión. Saqué un disco, hay discos, no hay discos. ¿Cómo ves ahora este mundo de que sacan una canción? Pero de eso también le voy a plantear. Pero tu primer disco fue Instantes Decisivos. Instantes decisivos. Y entonces ahí pensábamos, ¿cuáles fueron los instantes decisivos? Es decir, para ti y para ti, digo, ¿cuáles son los instantes decisivos en los cuales, ping, decís, bueno, tac, te sale una canción, te sale una música, te das cuenta que tenés que tomar este camino? Yo en el momento en el que nombré el disco estaba estudiando ingeniería audiovisual y en fotografía apareció Cartier-Bresson, que es como uno así de los íconos de la fotografía, que tenía como este concepto de los instantes decisivos, que es como esta particularidad de la foto que hace que pueda capturar un instante que no es idéntico nunca, ¿no? Ni inmediatamente antes, inmediatamente después ya no es lo mismo, es solo ahí. Y él decía que era como una cosa únicamente de la fotografía. Y yo también, qué pesada, decía, no tiene razón, no tiene razón. Siempre llevándole la contra a la gente. Cuestionadora, me parece, ¿no? Y me parecía que la música también, ¿no? Como quizás vinculándolo eso, como a que es imposible desatravesar una composición de algo que te esté sucediendo y de la persona que está haciendo en ese momento, ¿no? En una canción o en otra cosa, también son como instantes decisivos. Es como una huella, ¿no? de quién eras ese día que hiciste esa música. Y me gustaba como ese concepto para llevarlo a las canciones esas del disco, que aparte, al ser el primero, eran todas... Era como una selección de todas las canciones que había hecho en la vida. Hasta entonces, el primer disco, como creo que muchas veces tiene esa particularidad, ¿no? Que es como que elegís de todo lo que hiciste, a ver, bueno, ¿qué es lo primero que voy a mostrar? Y no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Me fui No un poco importa, igual, lo que importa es lo que vos querías decirlo. No, está bien, o sea, de alguna manera vos, el instante en que empezaste a descubrir cuáles de todas las canciones que habías compuesto a lo largo de toda tu vida en las que iban a estar en el libro, es un instante decisivo. Total, sí, sacar el disco era como un sueño Claro. así súper grande que tenía también, como... Yo me acuerdo, un muy amigo, Pablo Casacuberta, me dijo cuando yo estaba por sacar mi disco, yo le había pedido ayuda a él para que me hiciera unos videitos, y me dijo una cosa, tipo, Luciano, ¿vos sos consciente de que a partir de ahora tu vida va a ser diferente, va a ser distinta, muy distinta? Sí, Pablo. Después, o sea, mucho tiempo después entendí lo profundo que era eso que me había dicho. O sea, cambió mucho mi vida a partir de que saqué mi primer disco, pero en muchas dimensiones. Tuve que empezar a hacerme cargo de defender ese disco, de salir a un escenario, a estar como frontman, digamos, dirigiendo una banda. O sea, eso me hizo cambiar mucho, incluso en mi personalidad. Siempre fui una persona muy tímida y ahí es como que aparecieron también esas primeras, tratando de contestar a tu pregunta, esas oportunidades de, por ejemplo, tocar me acuerdo, en la Sala Citarrosa, después tocar en el Teatro Solís siendo muy joven. Fueron situaciones que me cambiaron mucho en el sentido de una enorme responsabilidad, ¿viste? O sea, yo siempre fui muy agradecido, ¿viste? Con la gente que me abrió esas puertas, porque yo hoy sería otra persona, otro artista, si no hubiera tenido como esos grandes mojones
digamos, de oportunidad nada, de hacer un trabajo para eso, ¿viste? Como una cosa que realmente me exigió muchísimo de mí a todo nivel, a nivel artístico, a nivel humano, a nivel personal de preparación y a nivel de salir a hacer prensa, un montón de cosas, ¿viste? Que como empezar a entenderme como artista profesional de la música y realmente, digamos, un compromiso con lo que estaba haciendo, tratar de hacerlo lo mejor posible. También renunciar, muchas veces hacer un disco es renunciar a un montón de cosas. Uno nunca está 100% satisfecho con un disco, es difícil, ¿viste? Claro. Hay que soltar ahí también. Hay como un proceso psicológico muy fuerte a la hora de componer, seguro que lo tenés muy claro, ¿no? O sea, componer también es muy frustrante en muchos aspectos y cómo seguir avanzando, hay que ser valiente también. Entonces, siempre me acuerdo de eso que me dijo Pablo. ¿Te das cuenta que tu vida va a cambiar mucho a partir de ahora? ¿No? Sí. Pero de alguna manera, ahí, ustedes, acá lo mencionaste recién y creo que tú también lo mencionaste, eso de qué vas a vivir, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Vas a estudiar música? ¿Y de qué vas a vivir, no? Supongo que a todos aquellos que un día van y le dicen a sus padres, o a sus tíos, o a sus abuelos, ¿sabés que tengo ganas de hacer teatro? Lo primero que le dicen, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Porque es esa un poco la idea. Pero ustedes plantearon acá un momento decisivo, un disco que de alguna manera te transforma en un profesional. Sí, tiene que ver, además de con el disco eso, ¿no? Como con la decisión de defenderlo, como de incorporarlo, como incorporar esas cosas como relacionadas al disco a las actividades del día. Claro, empezar a hacer notas es algo muy raro. Es muy raro, claro. Claro. De repente tenés que ir a contar de qué se trata. Sí, claro. Como van los muchachos, vas a las radios y los muchachos de las radios te preguntan, o claro. En un programa de televisión. Ahora me acordaba también. ¿De qué se trata la canción? Claro, de golpe es importante para alguien, eso que es tan íntimo. En mi caso, al menos, que siempre son como cosas así que me pasan. Me acordaba con lo que decías de Pablo, de cuando llegué. Yo grabé mi primer disco en Buenos Aires y me dio mucho trabajo. Juntar la plata fue todo un parto. Pedí plata prestada de todos lados, vendí de todo lo que tenía que se podía vender, lo vendí y todo, y llegué. Y me pasó a buscar Juanito el cantor, que es el productor de ese disco, me pasó a buscar así por el puerto, y cuando me subí al auto me dice, llegaste. Y ahí tuve como una sensación como de paz. ¿Sí? No, me dijo, estás acá. Y como que me despertó, como una cosa como de paz, estoy acá. Como me quedé como muy fascinada con eso. Nada, fue como, estaba todo el tiempo muy emocionada, era todo muy conmovedor lo que estaba pasando. Sí, me dio el sueño del pibe también. Claro, bueno, de repente de la piba. Y a partir de allí, digo, hoy son músicos profesionales, ¿no? Los dos, ¿sí? Sí. Para los que no sabemos, ¿qué significa eso? ¿Cuántas horas tenés que trabajar? No hay horario, hay muchas horas, depende de los momentos. Hay una viñeta que vi hace un tiempo en Instagram que decía, era como esta frase que dice como, haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar. Y estaba todo tachado cuando decía, nunca tendrás que trabajar. Y había como garabateado arriba y decía, haz lo que amas y no dejarás de trabajar ni un minuto y no sabrás dónde está el límite entre tu vida personal y tu vocación del trabajo y no sé qué. Y es un poco así, me parece. Sí. Yo como que he aprendido con los años a convivir con la incertidumbre profesional, ¿no? O sea, el músico, al menos acá en Uruguay, y voy a tener mucho cuidado de lo que digo, porque digo, para ser como muy honesto, es una actividad que no tiene una vida muy estructurada, digamos. Claro. Es muy distinta a tu vida cuando estás componiendo que cuando estás presentando un disco, que cuando estás grabando en el estudio. Son cosas muy diferentes y muchas veces es difícil, ¿no? Pero uno necesita, a la hora de componer, cierto desconectarse del mundo también, ¿no? O sea, no siempre se puede, pero hay como tiempos distintos, ¿no? O sea, momentos de la actividad que son de mucha vorágine y a su vez es eso, ¿viste? Es como que no sé bien dentro de 2 años qué voy a estar haciendo, la verdad, ¿viste? Entonces, digo, en mi caso personal también he ido como diversificando mi actividad como músico, no solo hago discos, hago música para audiovisual, entonces eso me permite tener como un poquito más de tranquilidad estructural en mi vida, pero es muy cambiante. Y bueno, desde que tengo hijos también eso, ¿viste? Es como que uno empieza a tener otras variables y preocupaciones, ¿viste? De tener cierto nivel de estabilidad y
no quiero ahondar mucho, pero la pandemia ha sido muy dura para los artistas también en ese sentido, ¿no? De como dejar en evidencia lo vulnerable Claro. que es nuestra actividad. Digamos, nosotros los artistas lo pasamos muy mal durante la pandemia y van a pasar mucho tiempo antes de volver a una estabilidad. Claro, anterior. porque, digo, en definitiva, vos no sabés si lo que hoy estás haciendo y si lo que de repente estás componiendo hoy va a tener resultado dentro de un año, dentro de 2 años, si vas a poder seguir o no vas a... Exacto. Hay una... Sí, me imagino. Sí, hay una gran incertidumbre. Es como que depende de muchas más cosas, además del propio empeño, ¿no? Que tengas Claro. para componer o para decir, no, voy a hacer un re buen show, como, bueno, después no sabes en realidad qué va a pasar con eso. Sí, lidiar con la incertidumbre es algo del trabajo. Y eso, la incertidumbre, ¿es buena para crear o es mala? Bueno, yo creo que por eso hay una parte de como de aventura, ¿no? Que a mí personalmente me gusta, la curiosidad y el salto al vacío y lo de, llevándolo a un ejemplo muy gráfico, el enfrentarte al papel en blanco, no solo a nivel compositivo, sino a nivel de la vida, ¿viste? O sea, papel en blanco, un nuevo proyecto, bueno, esto no sé cuánto trabajo, cuánto dinero voy a poder ganar con esto, no tengo ni idea, pero bueno, me atrae la pulsión creativa en esto, me atrae por distintas razones y te metes ahí como en un viaje. Para mí eso es muy atractivo. Reconozco también que ahora que soy padre y tengo como otras responsabilidades Claro. que van más allá de mi actividad, como vos decías que tuviste que vender tus cosas para poder grabar un disco, ¿viste? Esas decisiones antes de tener hijos eran capaz que más, podías tener cierto nivel de osadía mayor, pero el otro día vi un documental de Spinetta que me asombró, el tipo ya siendo muy famoso y todo, en un momento tuvo que empeñar su casa y no sé qué para poder grabar un disco, ¿viste? No Siendo un sabía. tipo grande ya, ¿viste? Me Teniendo pareció lindo algún también. nombre, ¿Eh? teniendo tremendo nombre. Tremendo nombre y me pareció lindo y creo que hay de eso en la vida del artista en Uruguay. Capaz que, yo que sé, hay otros países donde los músicos tienen más acceso a por momentos, generar dinero como para poder estar tranquilos tiempos más largos. Acá en Uruguay es más difícil eso, pero también ocurre a veces. O sea, a mí me ha pasado algunas veces de, tipo, no sé, meter una música en una película y sé que durante unos meses estoy tranquilo, me ha pasado algunas veces, pero no es tan frecuente, ¿no? Esto yo no sé si es así, pero a mí me gusta mucho Mandrake Wolf. Me encanta la canción de Amor Profundo. Yo siempre digo, si él hubiese vivido en Estados Unidos, con Amor Profundo era millonario. Puede ser, es una gran canción. Sí. Es Sí. decir, digo, me refiero, no digo esa canción en sí, sino digo un músico como él, que saca una canción que es un éxito de repente en un país como Estados Unidos o en anglosajón, en idioma, en inglés, es probablemente que acumulara una cantidad de dinero impresionante. Yo creo que Por sí. el mercado, ¿no? Que hay una cuestión de mercado, de que uno si se prepara realmente y después de cierto tiempo tenés maneras, viste, como de tener más seguridad en algunos puntos. Hay gente que igual que muy talentosa que le intenta toda la vida yo qué sé, en Estados Unidos, por dar un ejemplo paradigmático, y no funciona, digo, eso también ocurre. Pero es cierto que si uno se prepara durante años para hacer algo y no sé qué, tenés como más posibilidades de generar un sostén ahí, no sé. No sé, capaz que estoy diciendo medio muy generalizando. Pero es que, pero que lo que planteás me parece que es bastante comprensible, porque creo que es algo que pasa en muchas áreas que están vinculadas, no sé si, bueno, al arte o a la comunicación, ¿tá? Por experiencia propia. O sea, la medida que vas pasando los años, vas haciendo esto, es como que vas construyendo también una red más amplia que te permite Claro. saber e incluso hasta la experiencia de ver qué respuesta puede tener la gente ante esto que yo voy a hacer, ¿no? Eso te pasa. Digo, bueno, después de tantos años de decir las mismas cosas, yo como comentarista de fútbol ya sé lo que la gente va a percibir de mí. A raíz de eso, solo cortita antes de ir a la pausa, ¿lo de Wander viene ya de antes o De fue mi viejo. de tu padre? Mi viejo es del Prado de toda su infancia y adolescencia y eso se lo heredé de él. Lo heredaste. O sea que no fue porque viniste al Prado, sino que ya viniste con la camiseta de Wander. Exactamente. Aunque te vi con una camiseta en México que no era de Wander, pero que era rayada, blanca y negra, ¿puede ser? Bueno, pero eso era cuando era niño de la escuela. De la escuela. Sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Luciano Superviel y Papina de Palma.
Seguimos conversando con Papina de Palma y Luciano Superviel, con un gran arrepentimiento por no haberles hecho traer la guitarra y el piano para hacerlos cantar. Bueno, pero queda la invitación para la Pero próxima. queda la invitación para otra. Y bueno, hablamos de muchas cosas, de la composición, de la incertidumbre. La incertidumbre también, de alguna manera, es una realidad de la sociedad de hoy, ¿no? Digo, hay aspectos hay quienes tienen mayor incertidumbre por lo que ustedes siguen, los artistas, qué va a pasar dentro de un año, pero vivimos en una sociedad de incertidumbre. No sé si es lamentable, digo, no voy a categorizar, pero es una sensación de la incertidumbre que tenían. No recuerdo quién me decía el otro día que vivía preocupado porque sentía que la humanidad estaba al borde de un precipicio, ¿no? Entonces que hay la gran incertidumbre de qué va a pasar y hacia dónde vamos. Pero bueno, más allá de eso, hablemos de música y hablemos de algo que no hablamos, que fue la murga. La mujer murguera. Sí. ¿Está bien dicho así? Sí, mujer murguera, murguista, no sé. Murguista. Sí. Fue... nunca, hasta que no salí en la murga, nunca hubiera pensado que yo iba a hacer carnaval. Era como, no, de otra persona, digamos. No vengo de una familia carnavalera, no iba al tablado de niña, adolescente, como no era un mundo que tuviera muy cerca. Y de repente me empezó a interesar un montón. Empecé a ir mucho a cantar cuando empecé a tocar mis canciones. Iba mucho a festis de murga joven que se hacen para recaudar plata, para hacer los trajes y qué sé yo. Y ahí empecé como a conectarme con ese mundo. Y bueno, me apareció la posibilidad de salir en Falta y Resto. Y dije que sí, porque me parece como concepto una cosa muy hermosa y muy profunda poner la voz como al servicio de la cultura popular. No sé, me parece como muy poético y además muy divertido. Se notaba ya de lejos que era una cosa muy divertida salir en carnaval. Y lo hice y estuvo buenísimo. No me arrepiento de haberlo hecho. ¿Lo hiciste 2 años? Lo hice durante 2 años y salí en la falta 2 años. ¿Pero es tan divertido o tiene algo de sacrificio también? No, tiene mucho de sacrificio. De hecho, se me lastimó mucho la voz porque viene acompañado el canto murguero, por lo menos en la mayoría de los casos, no quiero generalizar, pero de un estilo de vida muy duro para el cuerpo, ¿no? Tomar mucha cerveza, comer a cualquier hora, acostarte a dormir con una milanesa acá. Y eso es terrible. Y después te levantás y vas a ensayar y te matás a gritos porque es cantar muy fuerte. Yo no tenía experiencia carnavalera y tenía cantando al lado a Caro Fabier, que es una cantante de carnaval, además mi amiga, pero muy experiente y cantaba muy fuerte. Yo no quería quedarme atrás bajo ningún concepto y pensaba que me daba y me reventé la garganta. Y es muy agotador en otros sentidos también, ¿no? Como ser mujer en carnaval es difícil, digo, a veces el mundo es hostil para las mujeres en general en todos los ámbitos, ¿no? Pero carnaval y la murga y la falta y resto incluso tiene como una historia muy masculina, ¿no? Y pila de veces con discursos re patriarcales, entonces ocupar ese lugar era muy desafiante en pila de aspectos, sobre todo como por la mirada externa. Éramos súper cuestionadas con mis compañeras, como acusándonos de estar rompiendo la murga o arruinando todo, como que nuestras voces no pertenecían como a ese mundo, que en realidad yo creo que la gracia del carnaval es que todas las voces pertenecen, es como la fiesta de todas las personas, así debería ser, ¿no? Como... De la gente de adentro del carnaval, como que ustedes estaban metiéndose en algo que no tenían que meterse. Que no nos teníamos que meter, totalmente. Sí, es algo que seguramente vivan todas las mujeres que participan actuando en el carnaval. Siempre fue bienvenida una mujer para maquillar o para coser trajes Sí, o para sí, claro. cuidar niñeces, ¿no? Pero ya como, bueno, subirse al escenario, pará. Y también como una cosa de, pareciera que todo el tiempo nosotras tenemos que estar demostrando que merecemos ese lugar, ¿no? Tenemos que cantar increíble, actuar muy bien, ser muy graciosas, como se nos exige muchísimo más muchas veces que a varones que participan del Pero carnaval. eso no pasa en todos los órdenes con la mujer. Pasa en todos los órdenes, ahí es como expuesto, ¿no? Claro. Es como sale en la tele. Esa yo creo que es una particularidad, pero sí, pasa en todos los Sí, órdenes. sí. La murga, sobre todo, es muy masculina, ¿no? Tiene esa cosa de la historia, muy machista. Sí, totalmente. Sí, desde De los cualquier discursos manera, que se cantan, claro. todo, o sea, como... Igual de cualquier manera ha cambiado y han ganado
grandes. De hecho, estábamos hablando, no estábamos hablando al aire, pero lo estuvimos hablando ahora de Jimena Márquez y de ¿cómo se llama? Y Emilia Díaz, que fueron figuras de carnaval. Sí, ¿no? sí, se va ganando terreno, ¿no? Y tal, es como, dan ganas como de celebrar esos pasos, pero en realidad, no sé, a nivel estadístico son muchas menos. Sí, claro. Las mujeres, ni que hablar de otras identidades de género, ¿no? Personas trans o personas no binarias, no hay en carnaval. ¿Te gusta el carnaval más o menos? No especialmente, No especialmente. pero sí me gusta el género de murga, como estilo musical. Yo iba mucho de niño. Lo que pasa es que, digo, voy a ser 100% honesto, hay muchas cosas digamos, del carnaval que no me gustan. Entonces como que de a poco fui tomando distancia, pero la murga sí me gusta. Claro, la expresión carnavalera, la murga en particular, a mí es la que más me gusta. El carnaval tiene esa cosa por atrás que a veces, Sí, ¿no? sí. De rechina, de quienes Y- lo organizan, quienes mandan. Eso por un lado, pero yo en realidad lo decía por el lado artístico, ¿viste? Hay muchas expresiones dentro del carnaval que no me gustan, artísticamente hablando, ¿viste? Salvando la murga. Y entonces, ir a un tablado es como tener que ver muchas cosas que no me gustan. Que no te gustan. ¿No? Las respeto igual porque sé que hay mucho trabajo detrás y mucho talento, pero a mí no me gustan. No, está bien, está bien. Digo, a mí, en realidad, más o menos me gusta el carnaval, me gustan mucho las murgas. Claro, claro. No, sí, para más porque de la época en que yo empecé a ver carnaval al día de hoy, lo que han cambiado las murgas es, digo, a partir de algunas murgas en particular, pero yo siempre pongo a Contrafarsa como un instante de cambio, ¿no? Es decir, Igual, sí. cuando apareció con esos espectáculos globales, de atrevido, me gustaba mucho, me parecía que era un cambio muy importante. Yo tuve como el honor de que me invitaron al festejo del Tren de los Sueños que hicieron en Claro. el Sodre el año pasado, toqué con ellos. No sé cuántas funciones hicimos en el Sodre, una locura. Estuve un poquito confrontado al ritmo carnavalero que nunca había estado, tipo, no sé, 20 días seguidos, tipo, pero No, nada, tremendo. fue hermoso, aparte de gente muy talentosa ahí metida, ¿viste? Claro, porque digo como que en todas estas expresiones también hay momentos y puntos de quiebre, ¿no? Así como, no sé si fue él, pero cuando apareció La Soberana, ¿no? Que era la murga de Pepe Veneno, cuando empezaron a bailar, ¿no? Y en vez de hacer solamente así, daban pasos, se movían y se cambiaban de lugar, y fue como un impacto, ¿no? Seguramente muy criticado también. Horriblemente claro. criticado, porque eso no era, Sí. eso no era una murga. Sí, claro. Pero bueno, esas cosas siempre en los cambios pues, son muy fuertes, pero digo, por eso te digo, la primera vez que escuché a Contrafarsa, que además no la escuché en un tablado, la escuché en La Barraca, ¿se acuerdan de La Barraca? Sí. No, bueno, vos sí, pero Sí. vos no te acordás de Ahí La Barraca. en la Plaza Sereñez. Sí, por ahí, Sí, por sí. la Plaza Señor, en un local que había música y Lo conozco de cuentos. de los cuentos, Sí. claro. Y qué horrible, qué viejo que estoy. Pero claro, y me acuerdo que me impresionaban las manos de los murgueros, ¿no? La forma en que movían. Era una cosa, un espectáculo que me impresionó. Pero bueno, ¿qué se viene? ¿En relación al carnaval? No, con relación a ti, a tu... Bueno, yo estoy ¿Y al por... carnaval quién te diga? ¿Quién te No, dice? nunca más o sí. Yo ya dije una vez que nunca iba a salir en carnaval y salí en carnaval, saliste. así que ya no me puedo casar más con ningún tipo de declaración así. No, aparte es muy lindo, o sea, lo haría de nuevo. Me encantaría probar, por ejemplo, otra categoría de las que capaz que no le gustan a Luciano. Te invito después al tablado. Sí, obvio. No, voy a sacar unas canciones nuevas. Ahora el 29 salen por plataformas digitales, digamos, ¿no? Como esto que mencionábamos hace un rato, como de cuándo es sacar un disco, cuándo no es sacar un disco. Salen solo en plataformas digitales. Son 2 canciones muy nuevas que casi no he tocado en vivo, que es raro. Normalmente siempre muestro canciones que ya vengo tocando hace un montón de tiempo. Entonces me da como un nerviosismo particular porque no sé, ¿no? Si las toco en vivo, más o menos sé si les gusta, si no les gusta. Esto es como sorpresa. Y tengo unos shows también lindos que me entusiasman. Para adelante voy a abrir el show de Lenine, que viene a Uruguay ahora el 3 de agosto, va a estar en el Sodre. Y fui invitada a abrirlo, que es tremendo honor. Voy a practicar portugués para saludarlo en el pasillo del camarín. ¡Hoy! Igual te debo a entender. ¡Hoy! ¡Hoy, Lenine! Y después voy a hacer un ciclo en un bar cultural que se llama El Hormiguero, El hormiguero. que es ahí en Salvador y Minas, en San Salvador y Minas. Es como un ciclo medio caprichoso que me armé para poder compartir fecha con artistas de la vuelta que admiro y quiero mucho. El 4 de agosto voy a estar con Julieta Taramazo
que es tremenda compositora y bajista. El 9 voy a estar con Ernesto Díaz, que es un cantautor y percusionista de Artigas, que me encanta muchísimo lo que hace. Estoy muerta de ganas de que llegue esa fecha. Después el 23 con Inés Arrandonea, que es como una hermana. Y el 31 con Joana Duarte, otra murguera amiga que me dejó la falta y resto. Nadie se va a acordar de las fechas así, pero si entran a mi Instagram seguro bueno, encuentran. pero tenemos agosto completo. Tenemos agosto completo. ¿Volvió la gente a los lugares a ver música? Sí, o yo en todavía eso falta? hace un tiempo que vengo teniendo como mucha suerte, porque creo que es un poco cuestión de suerte, que es que la gente me va, lejos, se cuelgan ahí a ir como... Y sí, están yendo, se agotan los lugares. Eso también, si alguien quiere ir a esas fechas, que reserve, porque por suerte se agotan los lugares. Está bien. Bueno, Luciano, y bueno, tú aparte de que vas a editar nuevamente el disco de Plátano Macho en vinilo. En vinilo, sí. Se edita el The Perro Convention. Es un lindo emprendimiento ahí de la gente de Butterfly Records, del señor que es ellos, viste, que tuvieron la iniciativa y bueno, nosotros encantadísimos. Y también se va a editar en vinilo mi disco Suite para piano y pulso velado, ese que es más pianístico. Y después sí, yo te toco ahora el 20 de agosto en el Centro Cultural Artesano de Peñarol, que es una sala muy linda, que fui hace poco a ver un espectáculo y me encantó. Y está bueno, porque también es como una manera de salir un poco del circuito. Uno no se da cuenta, pero nosotros tocamos como también en un sector determinado de Montevideo, ¿no? Por lo general, que es donde están la mayoría de las salas, y está bueno. Voy a tocar un poco más adelante en el año en la sala Lazaroff también. Tengo un proyecto con Pedro Dalton y Juan Casanova, que estamos también preparando para dentro de un par de meses un concierto muy, muy específico y lindo. Y después, nada, tengo algunos proyectos así más de estudio, ¿no? Estoy haciendo la música de una obra de teatro. Hice para una obra de la Comedia Nacional con la que estuvimos en España, Constante, de Gabriel Calderón. Y estoy haciendo otra que se va a estrenar también en la Sala Verdi en septiembre, que es lindo, es un mundo nuevo para mí, el mundo del teatro. Nunca lo había hecho hasta ahora y ahora me metí tipo 100%, estuvo alucinante. Porque no hablamos nada, y no nos va a dar el tiempo, de toda la música para cine. Bueno, eso Sí, lo presenté ahora. Etcétera, que... Tuve una serie de shows ahora que estuvieron muy, muy divertidos, ¿viste? Mostrando escenas de películas, hablando de las películas, tocando otras músicas, tipo Carros de Fuego, la música de Harry Potter arriba de una película, una escena del baño del Papa, ¿viste? Momentos muy graciosos. Y bueno, sí, ese fue un concierto que hice, aparte tuve invitadas de lujo, estuvo Laura Canoura, Carmen Pi, Juan Casanova, unas bailarinas también alucinantes, Valentina Vidart, Magdalena Cojo, estuvo Luis Angelero, un show divino, pero eso ya pasó. No, yo digo que no hablamos nada de la historia de trabajar, hacer música de una cantidad de cosas. Es todo un arte hermoso, pero cuando vengan con el piano y la guitarra, me encanta. Exacto. Yo quiero hablar de eso también porque es un mundo que me encanta. La próxima vez precioso, me contás. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias a ti, un placer. Sí. Yo siempre les pregunto de pasaron bien. Yo me dijo el otro día Dana Lieberman que si estás así cuando termina la obra quiere decir que la pasaste bien. Claro. Entonces ¿Ya pasó una hora? Ya pasó una hora, sí. Así que yo la pasé muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado.